Hola queridos traders, ¿cómo están? Hoy les traigo la sesión de Londres del viernes, ya que a la hora de grabarlo algo sucedió con la pantalla y se quedó congelada. Entonces voy a contarles, pues ya tenemos todas las cosas marcadas, entonces va a ser un poquitico más ágil este video. Entonces vamos a la pantalla. Como les estaba contando en el video anterior, en pre-Londres tuvimos una entrada con un acercamiento a zona óptima de entrada, con una salida y nos habíamos quedado en este punto. Entonces, lo que sucede cuando estamos definiendo la estructura es lo que vemos en este punto. Vamos a un segundo, yo voy a colocar esto para poder hacer zoom y que no se me mueva mucho la gráfica. Entonces, fíjense que cuando este es un pequeño acercamiento a lo que es estructura del mercado, la estructura del mercado pues se va a componer por impulsos y retrocesos, sean para arriba o para abajo, en este caso es para arriba. Y cada vez que hay un rompimiento de un alto, pues lo que nos haga el retroceso, ¿sí? O lo que nos genere el siguiente alto es lo que nosotros vamos a marcar. Por eso es que nosotros tenemos esta situación en este punto. ¿Qué sucede? El último bajo que tenemos es este, luego un alto, ¿sí? Vamos a poner esta rayita un poquitico más cortica para identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el último alto, acá, a ver si lo podemos, listo, ahora sí. Entonces, el último bajo, el último alto y luego el último bajo. Y esta línea de acá, por eso la tenemos larga, para identificar que aquí fue el rompimiento, ¿listo? Entonces, en ese punto, el rompimiento nos indica que este es el último bajo que genera el siguiente alto. Entonces, vamos a revisar, vamos a volver a poner esto, ok, perfecto. Y en este caso, pues nos damos cuenta que en Londres tenemos una consolidación, ¿sí? Es claro que entre este punto de acá, que fue el último bajo, y este punto de acá, que fue el último alto, no hay un rompimiento de estructura, ¿sí? O sea, simplemente el precio comienza a bailar dentro de esta zona. Entonces nos da una opción de bajada, ¿sí? Que es acercamiento a una zona óptima de entrada, y luego nos da una opción de salida. Pero esa opción de salida no hace ningún rompimiento. Luego nos da un acercamiento a una zona óptima de entrada, y esta nos da una salida de esa zona óptima de entrada. Entonces, ¿cómo medimos nuestra zona óptima de entrada? Con nuestro FIBO, ¿listo? Entonces, nuestro FIBO nos dice, listo, ubíquese en el último bajo y ubíquese en el último alto. Entonces, en este punto, pues nos damos cuenta que yo este rectángulo que está acá a la izquierda era el que había colocado para ese fin. Pero entonces fíjense lo que sucede acá. Si yo coloco o resalto mi zona óptima de entrada, el precio nunca llega, ¿sí? Nunca llega, nunca llega. Eso quiere decir, todo esto de acá se va a convertir en una liquidez interna. Pero digamos que con el indicador, pues no tenemos que saber ese tipo de cosas. Simplemente no llega a la zona óptima de entrada. Y si no llega, pues yo no puedo entrar. Entonces yo aquí no meto ninguna entrada, aquí no meto ninguna entrada. Y el precio, si se dan cuenta en la parte de arriba, me hace un rompimiento. ¿Ok? Entonces al hacerme un rompimiento, pues ya me valida esta zona como mi último movimiento alcista. Pero, ¿qué sucede? Que el precio hace un retroceso fuerte, reaccionando al high de Asia. Entonces, el precio viene, toma el alto de Asia y hace un retroceso. Ese retroceso donde hace un rompimiento, fíjense que la orden, la señal que nos envía el software es, brother, aquí hay una señal de rompimiento. ¿La puede identificar? Entonces vamos a identificarla. Al identificarla nos damos cuenta que este es nuestro último bajo que nos genera ese último alto que está acá. Aquí, al estar en rompimiento, ¿yo qué hago? Identifico cuál es mi zona operativa, coloco mi Fibonacci, ¿sí? Mi herramienta, pues que ya la sabemos manejar a la perfección. Colocamos, ¿sí? En el último alto, que está acá, listo. Y acá el último bajo, que es este de acá, listo. Y yo, donde, fíjense lo que sucede ahí, la puse al revés, porque si ven que los retrocesos me los puso abajo, entonces esto va así, listo. Ahora sí tiene más sentido esto. Ok, entonces tenemos nuestro alto en la parte de arriba, nuestro bajo en la parte de abajo, y aquí es donde tenía yo marcada mi zona óptima de entrada. Yo activo mi zona óptima de entrada, coloco mi stop loss, ¿sí? Digamos que le hice una pequeña modificación al software. Ya solo con el FIBO, él me va a acomodar automáticamente la orden. Entonces, él me pone el stop loss en donde dice stop loss, la entrada donde está la entrada y pues la salida yo la puedo mover pues a donde yo quiera. Bueno, de hecho toda la entrada la puedo mover, solo que en este caso nos coloca la entrada donde nosotros queremos. Entonces fíjense que la salida es en este punto de acá, que nuestro stop loss está en 69 puntos, pero esa no fue la entrada real. La entrada real fue 160, que es cuando entramos directamente porque no tenemos un punto de referencia, ¿cierto? Entonces el 160 es este de acá y esto me da una relación 1 a 4,17. No me convence bastante porque mi entrada no me dio ese ratio de beneficio. Creo que utilicé menos stop loss porque, o más stop loss, porque la entrada
ahí sí tiene más sentido. El stop loss yo lo puse en 169 o 170 puntos, porque la orden no me dio más de 1 a 4, me dio 1 a 3,93, 94, que es lo que nos indica aquí nuestro indicador. Entonces, después de eso, ¿por qué llegamos a este punto y volvemos a entrar? Sí, sí, fíjense que yo acá tengo otra entrada por la siguiente razón. Entonces, perspectiva. Cuando estamos en perspectiva, fíjense que esta señal lo que nos está indicando es que se está acercando a una zona óptima de entrada. ¿Zona óptima de entrada de dónde? Entonces vamos a quitar nuestro FIBO y vamos a colocarlo donde realmente sucedieron todas las cosas. Entonces el FIBO lo colocamos en este punto de acá abajo y lo vamos a colocar en este punto de acá arriba. Entonces vamos a ponerlo un poquitico más para acá para que nos dé, vea pues, ¿por qué no me lo muestra? A ver, entonces vamos a borrarlo y vamos a volver a colocarlo. Creo que algo sucedió, entonces vamos a utilizar la herramienta tradicional. Acá colocamos nuestro Fibonacci y fíjense que acá yo ya tenía marcado mi zona óptima de entrada. Entonces yo coloco, ¿dónde coloco mi stop loss? El stop loss no está basado en la zona óptima de entrada, sino en la señal que me dio el software. Entonces fíjense que el software me da que la señal estuvo en esta zona, ¿sí? En esta zona, en esta vela realmente. Entonces yo coloco mi stop loss justo en la base del punto donde me dio la entrada. Entonces aquí es donde yo hago mi salida. Entonces pues era para que supieran cuál fue el punto de salida. Ahora, cuando estamos en este punto, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Ya con eso ya tenemos más limpio en nuestra gráfica. Entonces, en este punto, pues yo hago una entrada. Fíjense que yo en este punto lo que hago es colocar una entrada con 200 puntos de stop loss. Yo tengo, digamos que vamos a utilizar otra forma de medirlo. Fíjense que el cuadradito en la parte derecha me da la cantidad de puntos que equivale la distancia de esta entrada o de este stop loss. Digamos que anteriormente lo que hacía, así era que lo hacíamos, o así era que lo hacía yo realmente. Yo medía mis órdenes con cuadraditos antes de tener la herramienta que pues ya sabemos utilizar. Entonces, fíjense que yo me voy a este punto de acá y vamos a cambiarle el color a este cuadradito para identificar cuál es nuestra salida. Entonces, fíjense que la salida la encontramos más o menos en este punto. Más o menos no, exactamente en este punto. ¿Ese punto cuál es o cómo se comporta? Es el Alto de Londres. El Alto de Londres en este momento se convierte en nuestro máximo histórico. Entonces, al volverse nuestro máximo histórico puede ser un punto importante de reacción y pues esta orden con 200 pips, perdón, con 200 puntos de stop loss me da una relación 1 a 3,9. Entonces, jugamos ping-pong en este caso, bajando hasta donde nos dio la señal o hasta el acercamiento de la zona óptima de entrada y saliendo hasta el máximo. Fíjense acá que encontramos también algo muy parecido a lo que sucedió antes. El precio pues definitivamente no sale de esta consolidación y en un punto pues llega a nuestra zona óptima de entrada. Entonces llega a nuestra zona óptima de entrada y aquí pudimos saber por qué tenemos una zona óptima de entrada por lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Entonces acá nosotros marcamos, yo ya tenía marcado este rectángulo con mi zona óptima de entrada haciendo pivot o rebote en Asia High, ¿sí? Fíjense que el precio sube y rebota aquí. De hecho, rebota aquí, rebota aquí, rebota aquí y rebota aquí. Entonces, fíjense que esta zona, si estamos en una tendencia alcista, puede ser un punto de apoyo para entrar. Entonces, nuestra entrada, pues, hubiese funcionado muy bien en este punto, colocando nuestra orden acá, con nuestro stop loss al nivel del stop loss. Fíjense que en este caso nos da 141 puntos de stop loss y acá nos vamos a una relación 1 a 4,5, que es este punto de acá. ¿Listo? Entonces, así funcionaría nuestra orden en el horario de la tarde. Fíjense que aquí ya es la 1:30, hora de Nueva York, y pues ya en este punto ya nos saldríamos. Entonces, fíjense que en Londres tuvimos una, dos, tres entradas basadas en el software, ¿sí? Entonces, eso era lo último que me faltaba por contarles. Espero que le saquen provecho a esta explicación. Y nada, queridos traders, nos vemos el lunes con otra entrega de la operativa en el oro para Asia, Londres y Nueva York. Cuídense mucho. Chao, chao.